La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Quizá no sea lo más purista citar al gran Rubén Darío para hablar de, entre otras cosas, porque, a pesar de estar casada con el príncipe Harry, de lo que no hay duda es que la otrora actriz no está demasiado feliz protagonizando cada día los tabloides con noticias que no la dejan especialmente en buen lugar. Uno de los últimos episodios lo ha provocado de nuevo su progenitor, responsable de gran parte de sus quebraderos de cabeza, quien ha revelado al Daily Mail el contenido de una carta manuscrita que su hija le escribió pocos días después de su boda. El exdirector de iluminación de Hollywood asegura que no tenía pensado hacerla pública, pero que se ha visto obligado tras el reportaje de la revista americana People, a la que fue intérprete de la serie Suits. El último que se ha sumado a la batalla ha sido gran amigo, por cierto, de la real pareja, quien ha comparado el supuesto linchamiento que sufre la norteamericana con el que en su día padeció Lady Di. Es una mujer embarazada de 7 meses que está siendo perseguida y vilipendiada. La historia se repite, matiza. Y aunque la memoria del ser humano en muchas ocasiones es selectiva, por lo que está pasando ahora no se diferencia de tras su boda con el príncipe Guillermo. Los tabloides llegaron, entre otras cosas, de los que analizaron hasta el mínimo detalle de su negocio de material para fiestas. Concretamente, el ensañamiento contra su madre generó gran variedad de reportajes donde las palabras se repetían con bastante frecuencia a la hora de explicar cómo supuestamente había ideado un plan perfecto para que su hija estudiara en la misma universidad que el heredero al trono, con la única finalidad de conquistarlo. Tradicionalmente, la prensa siempre ha dado un año de tregua a las nuevas incorporaciones de la familia real. Con Meghan, la boda, además, se ponderó como un símbolo de modernización de la casa de Windsor. Aquello dio para mucho. El hijo rebelde de Lady Di se casaba con una actriz divorciada mestiza y 3 años mayor en una ceremonia donde el protocolo de palacio se consagró con el show americano. En pleno sermón con la tableta en el atril, será difícil de olvidar. Pero tras los 12 meses de luna de miel, la realidad sacude con fuerza y comienza la siempre compleja relación con los tabloides. Sobre todo ahora que está a punto de convertirse en madre. Pero el seguimiento queda muy lejos del acoso que sufrió Lady Di. Entre otras cosas porque en 2012 las reglas de juego cambiaron con el informe sobre la regulación de la prensa británica realizado por el juez Brian Leveson. El magistrado estuvo al frente de la extensa investigación que se llevó a cabo a raíz del escándalo de las escuchas ilegales del Dominical News of the World, de que se vio obligado a cerrar. Sin contar con los actos públicos, las fotos que han salido publicadas de Meghan de actividades cotidianas han sido contadas. En los últimos meses hay una de ellas donde el personal de seguridad de la familia real es tan escrupuloso estos días con las imágenes no autorizadas, que incluso que hayan podido realizar con sus teléfonos móviles.
no se parece en nada a los viejos tiempos, aseguraba recientemente al periódico The Daily Telegraph el veterano fotógrafo Arthur Edwards, quien siguió prácticamente a diario a la princesa de Gales a lo largo de los años 80 y 90. Admite que en más de una ocasión se cruzó la línea como mientras estaba de vacaciones en la isla caribeña de Eleuthera en 1982. Esa fotografía causó mucha controversia. Y recuerdo que Diana me dijo después y yo respondí, nada. Ella solo dijo, pásame el Kleenex, por lo que incluso a ella no le molestó, matiza desvelando hasta qué punto estaba acostumbrada. El paparazzi explica cómo continuamente se perseguía a la ex de Carlos en su día a día, saliendo y entrando del gimnasio, llevando a los niños al colegio, incluso en una de las ocasiones que estuvo en el aeropuerto de Gatwick. De los duques de Sussex no hay imágenes que se les parezca, ni rastro de en la casa que el actor tiene en el lago como de Italia. Según el rotativo, tal es la falta de intrusión que nadie fuera del círculo íntimo de los Sussex ha descubierto aún el nombre de su labrador, por lo que ni se habla ya de poder sacar a la pareja paseando a su mascota. Por otra parte, los fotógrafos aseguran que en vez de cargar contra el mensajero en esta ocasión, las noticias las generan los propios Markle, ya sean familiares o amigos. En este sentido, el veterano reportero especializado en temas reales Robert Hobson es uno de los muchos que cuestionan si los amigos de Meghan han hablado recientemente con People, la revista más vendida en Estados Unidos, sin el beneplácito de la duquesa.